eres agua limpia, rociarás y quitarás la maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Por tu fidelidad y tu misericordia. En cada estudio les digo que este es el estudio más importante y se los vuelvo a decir, este es el estudio más importante, ¿ok? Bueno, por lo menos, para entender la Biblia desde su parte sobrenatural, porque venir a Israel te ayuda a entender la Biblia desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista más concreto, más como buscamos más que todo tenga un fundamento histórico, arqueológico, que buscamos más ese tipo de cosas para creer. Bueno, aquí lo podemos tener. En Israel podemos tener las bases históricas, arqueológicas, etcétera, para que tengamos más confianza que nuestra fe no es un simple mito o una leyenda más, sino que tiene fundamento científico, fundamento histórico. Pero lo que vamos a hablar el día de hoy es más allá de lo geográfico, histórico, arqueológico. Lo que vamos a hablar el día de hoy ya tiene que ver con la manera de pensar de la gente que escribió la Biblia, de la gente a quien se le escribió la Biblia, los que fueron los destinatarios del mensaje de la Biblia. Porque tenemos que tener clara una cosa para poder entender la Biblia. Y esto lo digo para los que están estudiando teología, para los que están estudiando estudios bíblicos, instituto bíblico. Tenemos que tener clara una cosa. Y esto va a sonar medio fuerte, pero tenemos que reconocer con humildad que la Biblia no fue escrita para nosotros. La Biblia no fue escrita para ti o para mí. Personas del siglo XXI, en una cultura, en una sociedad totalmente diferente. No, la Biblia no fue escrita por los autores de la Biblia pensando en ti y en mí. Por supuesto que ellos sabían que este mensaje iba a trascender, iba a llegar a toda la historia y a todas las personas que fueran elegidas para escuchar ese mensaje, por supuesto. Claro que sí, si no, no estaríamos aquí. Cuando ellos escribieron, ellos estaban pensando en destinatarios muy específicos. Desde lo primero que se escribió de la Biblia, ¿cuáles son los primeros libros de la Biblia? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Desde la Torá, desde el Pentateuco, desde el libro que escribió Moisés, porque no son 5 libros de Moisés, es un libro de Moisés que después se separó, se dividió para poder tener mejor referencia, pero es un solo libro. El libro de la Torá, el libro de la instrucción escrito por Moisés. ¿A quién tenía en mente? ¿A quién le escribió Moisés sus escritos? ¿A quién le escribió eso? ¿A quién se lo dio? ¿A quién se lo entregó? Al pueblo de Israel. Él entregó ese legado de fe de la nación, se lo entrega al pueblo de Israel. Antes de morir se lo entrega a Josué, ese rollo se lo entrega Josué a los ancianos de Israel. Entonces es la constitución, es la historia del pueblo de Israel entregada al pueblo. Y de ahí se iría copiando, se iría transmitiendo a la nación de Israel. Después los profetas, ¿a quién le escriben su mensaje? ¿A quién le escriben sus mensajes? Bueno, pues hay profetas del norte, hay profetas del sur. ¿Y a quién le escriben su profecía? Pues a los destinatarios. De hecho, muchas veces que ves ahí el inicio de cada escrito dice palabra que vino a Isaías, hijo de Amós, con respecto a Judá. Y entonces empiezan a hablar su profecía. Luego profetizan de Egipto, profetizan de Sidón, profetizan de Nínive, en fin. Pero era un mensaje muy ubicado y muy localizado en aquellos tiempos. Que si tú y yo no le leemos de esa manera, entendiendo, sabes que no le está hablando a una persona del siglo XXI que tiene otra mentalidad. No, yo no tengo que hacer que ese mensaje, y tristemente a veces se cometen
muchos disparates de interpretación por tratar de hacer el texto relevante o aplicable a mi vida. ¿Han escuchado eso de que, a ver, ¿cómo puedo aplicar esto en mi vida? No, es que no se trata de que no se trata de ti. No se trata de ti, se trata de Él. Es más bien, ¿cómo tú puedes aplicar tu vida a esto que está escrito? ¿Cómo puedes tú transportarte a esos tiempos y extraer lo que el escritor quiso decirle a esta gente? ¿Cómo podemos ir a ese tiempo y entender ese mensaje? Entonces, bueno, pues ahí eso es lo que requiere estudio, eso es lo que requiere investigación, eso es lo que requiere venir aquí al lugar de los hechos, a ver, bueno, ¿a qué se refería Yeshua cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella? ¿De qué estaba hablando? Porque, les digo, yo escuché toda clase de sermones muy lindos, muy emocionales, que te dicen de ese pasaje y que no tienen nada que ver con ese pasaje. Y que hablan de las puertas del Hades y un montón de cosas que no tienen nada que ver. Incluso toda la teología de que Pedro es la piedra, es la roca, y de que él es el papa y él es digamos que el que preside la iglesia, es sacada de lo que sucedió aquí. Y que una vez más, por no entender esto y por no ver esto con tus propios ojos, pues tú lo lees en el texto y pues sí, entonces Pedro es la piedra, entonces pues Pedro es sobre quien se va a depositar, porque Petros, piedra, pues él es la piedra sobre lo que la iglesia va a depender. Pero nada que ver, qué alegría y qué bueno, y Dios fue bueno al traernos acá y hacernos entender todo esto. Entonces, bueno, primero que nada, les digo que este lugar nos va a ayudar a entender que el mensaje de la Biblia principalmente es un mensaje sobrenatural, es un mensaje que habla de un mundo espiritual. Tenemos que, por consiguiente, entender la Biblia de manera espiritual, discernir la palabra de manera espiritual, discernir la palabra como ellos veían que estaba compuesto el universo, el mundo, y ellos básicamente veían el mundo dividido en tres. Por eso dice Éxodo capítulo 20, no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en el fondo del mar, ni en el abismo, en el fondo, ¿no? Entonces, ya con eso, tú ubicas ellos cómo veían esto. Ellos no tenían el telescopio Hubble, ellos no tenían toda esta tecnología que ahora tenemos para ver que hay galaxias y galaxias. Ellos nada más se concretaban a lo que veían, a lo que palpaban. Y entonces, pues, simplemente decían cielos, tierra y debajo de la tierra. En los cielos habitan los espíritus, los seres espirituales, Dios y sus huestes espirituales. En la tierra habitan los seres humanos, los Benei Adam, los hijos de la tierra, porque Adam significa tierra, sacado de la tierra, porque el primer hombre fue formado de la tierra, polvo eres, al polvo volverás. Y el fondo, debajo de la tierra, ¿quién está debajo de la tierra? ¿A quién se pone debajo de la tierra? Pues a los muertos, el lugar de los muertos. Entonces, lugar de los vivos, el ámbito celestial, lugar de los que están vivos pero van rumbo al sepulcro, rumbo a la muerte, y el lugar de los muertos. Entonces no te hagas imagen de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en lo profundo, en el lugar de los muertos. ¿Ok? Entonces, también ciertas palabras o ciertas definiciones en la Biblia, ciertos términos que se usan en la Biblia, es importante saber a qué se refieren. Porque cuando tú escuchas la frase en la Biblia, hijo de Dios, pues actualmente ya con toda la formación religiosa que tenemos, pues todos somos hijos de Dios. ¿Has oído eso? ¿Todos somos hijos de Dios? No todos somos hijos de Dios. La frase hijos de Dios, ¿a qué se refiere? La frase hijos de Dios en la Biblia se refiere a seres espirituales, a seres celestiales. Hijos de Dios son seres celestiales, seres espirituales, no seres de carne y hueso. Los de carne y hueso no son hijos de Dios, son seres humanos, seres de carne y hueso, seres descendientes de Adán, seres que van a morir. Entonces, un hijo de Dios es un ser espiritual, que no tiene carne y sangre. Seres humanos son de carne y sangre, y muertos, que van al sepulcro, que se van a corromper, ¿no?
Entonces, Yeshua aquí es donde se revela a los discípulos, no como un simple ser humano, no como un simple rabí de Galilea. Aquí se revela incluso no nada más como hijo de David, pues un descendiente de David y tantán. No, aquí Yeshua se revela como hijo de Dios. Otra vez, ¿qué significa ser hijo de Dios? Un ser divino, un ser espiritual, un ser que, pues bueno, en este caso, pues ahí entra el shock, ahí entra un poco como el cortocircuito en la cabeza de los discípulos, porque lo ven de carne y sangre, comen con él, lo ven que lo pueden palpar, lo pueden tocar, pero al mismo tiempo es hijo de Dios, al mismo tiempo es un ser divino. Entonces ese es todo el punto que ellos ahí no lograban comprender. ¿Por qué? Porque en esos tiempos en el judaísmo existía la controversia que sigue hasta la fecha, aunque ustedes no lo crean, de si el Mesías es un ser divino o solamente es un ser humano. Ya la mayor parte del judaísmo actualmente piensa que el Mesías es un simple ser humano. Por eso para ellos el ver a gente adorando a Cristo, adorando a Jesús, rindiéndole culto, para ellos es idolatría. Porque para ellos el único que recibe alabanza es Dios y tantán, y todos los demás somos seres humanos, y para ellos el Mesías va a ser un ser humano descendiente del rey David, gran político, gran estadista, que va a traer la paz al mundo, va a construir el tercer templo, va a traer a todos los israelitas del mundo y va a establecer el reino de los cielos en la tierra. Ese es un concepto muy físico, muy de este mundo, ¿no? Entonces, el contexto espiritual de ángeles, de seres espirituales, esa doctrina se erradicó, se quitó de Israel, de la religión judía, aunque se conoce un poco, pero se trata de no tocar esos temas. ¿Por qué? Por el temor al culto a los dioses, a los espíritus, por ese temor de preservar a Israel y de nada más adorar a un solo Dios. Se quitó, se trató de eliminar de la escritura y de la interpretación todas esas cosas. Eso es lo que hicieron los saduceos. Por eso para los saduceos no había ángeles, ni había resurrección de los muertos, ni había nada de eso. Y de las discusiones que tuvo Yeshua con los saduceos, era por eso, porque ellos no creían en la resurrección, no creían en ángeles, y Yeshua viene a decirles, pues claro que hay un mundo espiritual, claro que después de morir alguien entra al mundo espiritual, porque Dios es Dios de vivos y no Dios de muertos. Por algo decimos Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios es Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Entonces, bueno, recuerden eso así de simple, hijo de Dios, un ser espiritual, un ser divino. Viene aquí Yeshua a este lugar. ¿Por qué tiene que venir a este lugar? Y tiene que recorrer una larga distancia desde ahí, desde Capernaum, desde Tiberias. Nos tomó como una hora y media llegar hasta acá. Caminando te va a tomar un par de días por lo menos. Y acompáñenme ahí a Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16 y vamos a ver desde el versículo 13. Mateo capítulo 16, a partir del versículo 13, dice lo siguiente. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Viniendo Yeshua a la región de Cesarea de Filipo. Esta es la región de Cesarea de Filipo. Filipo, en honor a uno de los hermanos de los Herodes, que se llamaba Felipe, y se le da este lugar en honor a él, viene a Cesarea de Filipo y viene a este lugar y preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Se dan cuenta? El Hijo del Hombre, Ben Adam. ¿Quién dicen los hombres que es el Ben Adam, el Hijo del Hombre? O sea, él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? Porque Daniel, el profeta Daniel, en una de sus visiones vio a uno como un hijo de hombre, como un ser humano que estaba en los cielos. Entonces, un ser humano en los cielos que venía a reinar a la tierra. Entonces, ese título, el Hijo del Hombre, era un título mesiánico, era un título que él mismo se da para conectarse con la profecía de Daniel. Y entonces les dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías. O sea, Juan el Bautista ya lo habían matado, pero pues pensaron que había resucitado y que estaba en Yeshua. Otros decían que era Elías,
otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Ya, y se las lanza. ¿Qué? ¿Soy un simple ser humano? ¿Soy un ser humano o qué soy? ¿Cuál es mi identidad? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Mashiach, tú eres el ungido. ¿A quiénes se le ungían? Se le ungía a los sacerdotes, se le ungía a los profetas y se le ungía a los reyes. Entonces tú eres el ungido para ser profeta, para ser rey, para ser sacerdote. Pero bueno, ¿cuál es tu naturaleza? Aquí le dice, tú eres el Mesías y le dice, eres el Hijo del Dios viviente. En ese momento, ¿qué le dice Pedro? Tú eres divino, tú eres un ser divino, tú no eres de este mundo. O sea, no puedes ser de este mundo. Has hecho unas cosas, has hecho milagros, has hecho unas cosas que ningún ser humano puede hacer. ¿Entienden? Entonces, le respondió Yeshua, bienaventurado, dichoso, feliz eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en los cielos. Mi Padre te reveló que yo soy divino. Aquí viene otra revelación para ti, para mí. Si tú crees que Yeshua es divino, si tú crees que Yeshua es un ser divino, eso no viene de ti. Eso Dios te lo reveló. Y todavía con más mérito a ti y a mí, porque bueno, nosotros no hemos visto los milagros que hizo así palpables como Pedro. O sea, tú y yo somos más bienaventurados que Pedro porque sin ver hemos creído que Él es. Y lógica elemental, tampoco es que, wow, qué gran fe. No, es obvio. Si Yeshua no hubiera resucitado, si no hubiera hecho tantas cosas, ya no existiría la fe en Yeshua. Hubo muchos pseudomesías, hubo muchos que dijeron ser algo, ser el Mesías, ser un ser divino, ser un gran profeta y se murieron y se acabó el culto, se acabó. Pero ¿por qué Él continúa aún a lo largo de tantos siglos? ¿Por qué? Porque sin duda es quien dijo ser. Aparte de que por supuesto que se ha manifestado a tu vida en milagros, por supuesto que ha hecho cosas en tu vida, en mi vida, que tú dices esto no pudo ser casualidad, esto solamente lo pudo haber hecho Él. Entonces, bueno, una vez que Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, entonces Yeshua le dice, no te lo reveló nadie, sino mi Padre que está en los cielos, y le dice, y yo también te digo que tú eres Petros, tú eres Kefa, arameo, piedra, tú eres una piedra, pero imagínate en tu mente, por el significado del nombre, una piedra pequeña. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca. Ahora, supongamos que tú estás aquí, aquí están los discípulos, aquí está Yeshua. Entonces tienes de dos. O decir, Pedro, Yeshua se está refiriendo a Pedro, una piedra pequeña, o Yeshua está diciendo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades, ¿qué eran las puertas del Hades en tiempos de Yeshua? Esa cueva, ahorita vamos a ir, esa cueva que ves ahí, en tiempos de Yeshua se le llamaba las puertas del Hades. ¿Qué es el Hades? El infierno. Es una manera de referirse al infierno. ¿Por qué? Porque en esa cueva, los judíos le llamaban las puertas del infierno. ¿Por qué? Porque aquí se le rendía culto, otra vez se le rendía culto a Satanás, literalmente, al dios Pan. La palabra Pan significa todo, el dios de todo. Y le rendían culto diciendo, gracias a él tenemos estas aguas que nos dan tanta fertilidad, y venían a ese lugar que es como un paraíso. Fíjense qué usurpación tan impresionante. Qué usurpación tan impresionante de Satanás. Porque ¿quién estaba en el jardín del Edén caminando con Adán? ¿Quién estaba ahí? El Creador, el Eterno, el Altísimo. Y este lugar que es como una recreación del paraíso, con ríos, hermoso, fértil, aquí se le rendía culto a un Dios que ¿cuál será el origen de a este que se le rinde culto aquí? ¿Recuerdas a un personaje en el Gan Eden, en el paraíso, que buscó el culto hacia él, que buscó que el hombre se le revelara a Dios y se vinieran con él? ¿Recuerdan quién estaba ahí? Que era astuta. ¿Recuerdan quién hizo pecar? La serpiente. Entonces sigue lo mismo aquí, sigue todos los que
siguen rindiendo el culto a la serpiente, siguen aquí rindiéndole culto a la serpiente, entre ellos israelitas, entre ellos gente que venía de diferentes tribus de Israel, venían aquí a rendirle culto, porque aquí estaba el culto al dios Pan, aquí había orgías, aquí había reventón, aquí había música, era un lugar de perdición. Y aquí le rendían sacrificios de cabras y echaban ahí las cabras a ese lugar para rendirle culto a este Dios. Y viene Yeshua a este lugar como para enfrentarse al Dios Pan y decir, ¿quién es el Hijo de Dios? Porque finalmente, y esto les va a sonar así como blasfemo, pero con la definición de que un Hijo de Dios es un ser espiritual, ¿Satanás qué es? ¿Satanás qué es? Satanás también es un hijo de Dios. Satanás también es un hijo de Dios. ¿Dices blasfemia? No, lee Job, capítulo 1. Vinieron a presentarse delante de Dios los hijos de Dios, entre ellos Satanás. Ahí está. Yo no te lo estoy diciendo, está escrito en el libro de Job, entre ellos Satanás. O sea, Satanás buscando el culto, queriendo subiré a lo alto. Satanás queriendo competir con Dios, queriendo él recibir la adoración, y viene aquí Yeshua a decir, ¿sabes qué? Se acabó. Se acabó el imperio del ángel de la muerte, se acabó el imperio del que ha destruido a la humanidad y ha destruido a Israel, se acabó. Aquí vengo yo a que reconozcan quién es el Hijo de Dios. Este es un usurpador. Las puertas del Hades no prevalecerán, no vencerán contra mi iglesia. Mi iglesia, ¿quiénes son? Los llamados de entre las naciones. La descendencia de Jacob que va a venir entre las naciones, esto no va a vencer sobre mis elegidos. Mis elegidos van a vencer este culto. Mis elegidos van a superar la tentación de este. El primer Adán transgredió, el primer Adán pecó, pero el nuevo Adán, el postrer Adán, la nueva humanidad que yo voy a elegir, a quien se les va a revelar que yo soy el Hijo de Dios, ellos no van a ser vencidos por el infierno. Y también en los profetas está escrito, y es una exhortación profética al pueblo de Israel, que reconozcamos la piedra de la cual hemos sido cortados. Y hay una referencia en los profetas de que la piedra de la cual fuimos cortados todos es una referencia a Abraham. Como que Abraham es la piedra fundamental, de ahí viene toda la descendencia. Y entonces como que los profetas exhortan a la nación a que recuerden de cuál piedra fueron cortados. Si tú le quitas un pedacito de esa piedra, pues eres una piedrita pequeña, pero sigues siendo parte de esa piedra. Entonces que en vez de pensar que le perteneces a al Dios Pan, que recuerdes a quién le perteneces, a Abraham. Entonces no importa si Yeshua le dijo a Pedro, tú eres Pedro, o sea, no importa, porque teniendo el entendimiento de los profetas, Pedro puede recordar que en los profetas está escrito que se nos hace un llamado a recordar que somos todos piedrecitas. A final de cuentas, ok, Pedro es una piedra, pero ¿sabes qué? Pedro dijo que todos nosotros somos piedras vivas también. Entonces olvídate que Pedro es la piedra, tú también eres una piedra. Tú también eres una piedra y todos somos parte de un templo espiritual para rendir culto al Altísimo, no a Él, no al Dios del pánico, no al Dios de las pandemias, si es que esto está conectado. No, nosotros no estamos llamados a rendirle culto a nosotros estamos llamados a rendirle culto al Altísimo. Y si tú el día de hoy entiendes que hay una lucha espiritual y que no puedes tú ser neutral en la lucha espiritual, tú no puedes decir, no, yo estoy neutral, yo ni uno ni otro, no existe eso. El que conmigo no recoge, desparrama. Y yo aquí, a nivel práctico, si hay una aplicación práctica a todo esto, te voy a invitar a que te definas. A que te definas. ¿Eres parte del reino de luz? ¿Eres parte del reino del Hijo de Dios? ¿Le vas a reconocer como el Hijo de Dios? ¿O seguirás bajo la influencia del pánico, de la perversión, de todo lo que este Dios de este mundo cegó
los ojos de los que negaron la verdad, de los que rechazaron la verdad, cegó su entendimiento para que no les resplandezca la luz del Evangelio. ¿Seguirás cegado a la luz del Evangelio? ¿Seguirás cegado a la luz de la buena nueva de que ha venido el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Seguirás cegado? ¿Seguirás siguiendo las tinieblas? Si eres elegido de Dios, las tinieblas, el infierno no prevalecerá contra ti. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por traernos a este lugar. Señor, y en este lugar tú nos haces la misma pregunta que le hiciste a tus discípulos y es, ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que es Yeshua? Si tú el día de hoy confiesas, reconoces, declaras que Él es el Hijo de Dios y que no vas a seguir a nadie más que a Él, ¿sabes una cosa? Entonces tienes la bendición de lo que dice Juan capítulo 1, que dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si dice que los que le recibieron se les dio autoridad de ser hijos de Dios, ¿qué quiere decir? Si tú le recibes, ¿en qué te conviertes? Ya no eres un simple ser humano. A partir de este momento te conviertes en un ser espiritual. Y solamente tienes la cáscara, solo tienes este cuerpo de sangre, de carne, de hueso, que está en proceso de corrupción y se va a ir al polvo. Pero si tú eres regenerado y tienes el espíritu del Hijo de Dios, el que resucitó a Yeshua de los muertos, vivificará tu cuerpo mortal para que seas un hijo de Dios, un ser espiritual, semejante a los ángeles por los siglos de los siglos. Pónganse de pie en ese lugar los que digan, yo le recibo y yo en este momento me convierto en un hijo de Dios. Yo no quiero ser un simple ser de carne, de sangre, corruptible, que me vaya al Hades, me vaya al sepulcro y me corrompa. Señor, no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Señor, yo quiero ser un ser espiritual. Yo quiero ser semejante al Hijo de Dios. Yo quiero ser como Él. Yo quiero renunciar a toda la influencia de este mundo, a toda la influencia del Dios de este mundo que ha cegado los ojos de los que se pierden. Como epílogo, el dios Pan tenía sus ninfas o sus musas. En la mitología griega, las ninfas o las musas eran las que seducían a los hombres para pervertirse e ir en pos del dios Pan. ¿Y saben de dónde viene la palabra música? La palabra música viene de las musas, que influenciaban las mentes y a los hombres para apostatar, para alejarse de Dios y venir a seguir al Dios de este mundo. Jóvenes, considérenlo. Considérenlo. Gracias, Señor, por tu llamado de que seamos tus hijos. Señor, que ahora que recorramos ese lugar podamos darnos cuenta que se cumplió, que las puertas del Hades no prevalecieron. Ese lugar está destruido, son puras ruinas. Lo que hace 2000 años era un lugar de culto, de idolatría, ahora es un simple parque nacional, un lugar turístico donde tu iglesia, donde decenas de miles, cientos de miles, quizás millones de peregrinos han venido aquí a reconocer que tú eres el Hijo de Dios. Y se cumplió tu profecía, se cumplió tu palabra, todo esto quedará destruido. Las puertas del Hades no prevalecerán contra mi iglesia. Bendito seas por ello, Padre. En el nombre de nuestro Salvador Yeshua. Amén. Por amor a tu nombre, de las naciones nos tomarás, al rebaño esparcido, tú mismo
los montes de Israel. Dos pueblos unidos serán Judá y José. Tu siervo David sobre el pueblo será el rey. Por siempre guardaremos y andaremos en tu ley. Dios de pacto eres, agua limpia rociarás y quitarás maldad. Un corazón nuevo y tu espíritu pondrás para guardar tu verdad. Dios de pacto eres,